Muy buenos días, y como estaba planificado desde el principio del semestre, hoy es el momento de los estudiantes en donde ellos les van a exponer su conversatorio virtual final. Los dejo con ellos. Hoy vamos a comenzar introduciéndonos un poquito en el libro que se llama Lo imposible en matemáticas, que es redactado por Pietro de Castro. Y me gustaría comenzar pues diciendo una analogía muy interesante que está al inicio del libro, que es sobre la palabra imposible. Esta pues nos dice que cada persona es su propia limitante, ya que cada persona interpreta de manera distinta el significado de esta palabra. Y es interesante porque cada persona puede demostrar que antes lo que consideraba imposible ya no lo es. Para comenzar a introducirnos, adentrarnos en el libro, podemos ver que el libro trata acerca de la historia de una familia muy apegada a la matemática. Todo comienza con el padre, que es un matemático. Luego tenemos a la hija mayor, que es arquitecta, y al hijo menor, que es un estudiante de ingeniería. La madre, en este caso, pues al ser en una época en la cual la educación no era de igualdad de género, o sea, no estaba en igualdad de condiciones, tenemos que ella no tiene los mismos conocimientos que el padre. Pese a eso, pues gracias a una escucha activa, la madre ha ido aprendiendo distintos temas y puede aportar en distintas charlas sobre matemática que tienen en su familia. El libro es muy interesante porque nos demuestra distintas razones de por qué la matemática es tan importante, por qué no se puede dejar de contar nunca y por qué en muchas ocasiones consideramos imposible, como decía al inicio, algunas fracciones o algunas operaciones matemáticas. Después de esto, en el capítulo 6, veremos el quinto postulado propuesto por Euclides en base a la geometría y el por qué lo propuso y qué pasaría si no lo propusiera. Veremos este mundo de la hiperbolia que se hace tanto énfasis en el libro, donde estará los extraños fenómenos que se producen a falta de este postulado. También veremos algunas propuestas que fallan o chocan en contra de otros, y también veremos ejemplos que el libro o el autor nos recomienda leer, ya que aunque no son necesarios, sería bueno prestar atención y poner de nuestra parte para comprender en totalidad el libro. Gracias. Continuando con el capítulo 1, encontramos el tema de números imposibles de alcanzar. En esta cuentan una pequeña historia acerca de dos niños que en su discusión sobre quién utilizará una bicicleta primero o después, acuden a decir o retarse entre ellos sobre cuál es el número mayor, o sea, quién puede decir un número mayor que el otro. Aquí ellos acceden o caen en la duda sobre qué es un número mayor y qué es un número menor, o cuál es un número menor que otro, o cuál es un número mayor que otro. Después de esto acuden a uno de los papás de los niños y le preguntan cuál es un número mayor y cuál es un número menor. El papá les explica que no hay un número mayor que otro y no hay un número menor que otro, sobre el contexto en el que se dice algún número. En esto podemos decir el tema de la multiplicación, que es la suma seguida o de varias veces sobre algún número, o el número elevado a cierta potencia. Por ejemplo, ellos dan el ejemplo del número 100. En este caso, hay números menores que 100 y números mayores. Así que igualmente se explica en la multiplicación. Los números que se multiplican por cierta cantidad pueden ser mucho mayores que 100. Y también incurren en las fracciones, que existen por ejemplo, en números menores que 1, el 0.9, el 0.99, así sucesivamente hasta un número infinito de números. También existe los números elevados, por ejemplo, el 100%, 100%. En esto incluyen en lo que es los números, puede ser el 100 elevado a la 100. También están los números negativos, de que pueden ser -1, -2, -3, -4, y así sucesivamente hasta el infinito. Aquí él les explica cómo un número no siempre deja de ser negativo o nunca deja de ser positivo.
así que puede que llegue a ser no hay límite en su capacidad en cantidad o en su disminución de número. Continuando con el capítulo 1, se habla sobre Sotero Brito Rodríguez. Este nació en Guadalajara en 1884 y desde temprana edad destacó por su mente brillante. A lo largo de su vida fue estudiando en diferentes partes de la ciudad con la finalidad de poder mejorar su capacidad intelectual. Desde muy joven, cuando fue estudiando, a la misma vez iba enseñando. Este se preocupó por la matemática, estudió en diferentes partes con la finalidad de pues, poder llevar a México una matemática pura. Se destacó por el uso de idioma matemático, murió en la Ciudad de México en 1935 y se destacó también porque todos sus súbditos, por decirlo de una forma, los mandó al extranjero con la finalidad de llevar una matemática pura para que se enseñase en la Ciudad de México. Gracias. Continuamos con el capítulo Lo imposible en geometría. Este capítulo destaca la importancia de algunos problemas que se creían imposibles en la historia de las matemáticas, tales como el problema de duplicar el cubo, que consiste en duplicar el volumen de un cubo utilizando únicamente regla y compás, por lo que según las reglas de la geometría griega esto es imposible. Además, destaca la evolución que han tenido los métodos y herramientas utilizados para resolver problemas geométricos a lo largo del tiempo. También explica cómo algunos matemáticos han llegado a la conclusión que algunos problemas son imposibles de resolver utilizando únicamente regla y compás, y cómo estas demostraciones han llevado a una mejor comprensión de la geometría y de las matemáticas en general. Más polígonos construidos. Esto está conformado en la antigua Grecia como el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono. Todos están inscritos en un círculo, por lo cual el pentágono regular no puede ser construido por una regla y un compás. El pentágono y la proporción áurea. Esto le fascinaban a los griegos, es decir, que una serie numérica en la cual entre la suma de dos números consecutivos da como resultado el siguiente número. Arquímedes de Siracusa fue una persona obsesionada en la geometría. Fue uno de los grandes matemáticos de la antigüedad, el cual él hallaba los resultados de los problemas matemáticos y se los enviaba a otros matemáticos, el cual supuestamente eran los mejores, y también dio una aproximación precisa en pi. Apolonio de Pérgamo. Él nació en 262 a.C. en Pérgamo. Conocido como el gran geómatra, alcanzó la fama gracias a su libro sobre cónicos. Siendo aún joven, viajó a Alejandría para estudiar con los seguidores de Euclides y más adelante se convirtió en maestro ahí mismo. Conoció a Eudemo de Pérgamo, autor de la teoría geométrica, Nátalo, probablemente último rey del Pérgamo. Las secciones cónicas que estudió Apolonio en sus libros son las diferentes curvas que se obtienen al rebanar un cono con un plano. Llamada pérgola, si obtenemos componentes, entonces es una hipérbola. Platón nació en 427 a.C. en Atenas, Grecia. Platón es un sobrenombre que obtuvo Aristóteles, hijo de Aristón y Euclides. Ambos eran herederos de familias acomodadas. Platón luchó contra Esparta, aunque a él nunca le gustó la militar. Y a su regreso a Atenas fundó la academia en la que fuera casa de Academo. De ahí surgió el nombre de academia. Se dedicó a investigar la enseñanza de la filosofía y las ciencias.
Platón no hizo mayores contribuciones a las matemáticas, pero sostenía que las matemáticas proporcionaban un mejor comprendimiento de la mente. De ahí el letrero de la entrada de la academia: quien no sea venerado en la geometría no habrá de entrar aquí. Carl Friedrich Gauss a los 11 años ingresó al Gymnasium. A los 21 años hizo uno de sus mayores descubrimientos, la construcción de la regla y el compás del polígono regular de 17 lados. Su disertación constituyó una discusión del teorema fundamental del álgebra. Hizo avances en ecuaciones diferenciales, secciones cónicas y órbitas elípticas, todos ellos publicados en uno de sus libros. El siguiente capítulo es embarazados imposibles. En este tenemos que saber que hay varios embarazados. Les explicaré cuáles hay. Está el embarazado con cuadrado, que esto es una secuencia de cuadrados que todas las esquinas se unen a cuadrados. También están los embarazados con hexágonos, que de igual manera estos a la vez como los cuadrados que alrededor del vértice hay 4 baldosas de cuadrados, aquí solo encajan 3 baldosas. Están los embaldosados con triángulo, que estos pueden formar de igual manera una figura de un hexágono. También están los embaldosados con octágono. Estos, ya que por su secuencia de colocación no encajan, entonces no se podría hacer un embaldosado perfecto. El embaldosado con hexágono, que este es un polígono mayor de lados y números, que estos se pueden utilizar para embalsar. De igual manera, pueden haber combinaciones de embaldosados, como puede ser los octágonos con cuadrados, y de igual manera variar los colores para que así pueda ver un patrón diferente. También nos habla sobre la construcción del icosaedro, que es un poliedro regular de 20 caras, que son triángulos equiláteros. Su construcción es de 20 triángulos equiláteros, o también se considera como la unión de 12 pentágonos. En el libro nos da un ejemplo de la comparación de formas de un icosaedro y su proceso de cómo se va haciendo una pelota de fútbol. También nos habla sobre la construcción del cubo, también llamado hexaedro, que es una figura conformada por 6 caras iguales, 3 dimensiones, 8 vértices y 2 aristas. También nos habla sobre la construcción y el despliegue del mismo, que son ejemplos ilustrativos. Nos habla sobre la construcción del dodecaedro, que es un poliedro de 12 caras. Sus caras son polígonos de 11 lados o menos. Y también nos habla sobre una fórmula llamada Euler, que es una fórmula para los poliedros, que en la fórmula contiene vértice, aristas y caras. Su fórmula es 2 igual B, que es vértice, menos A, que son los aristas, más C, que son las caras. Y siguiendo la misma parte, hay diferentes fórmulas en las que son temas de conversación de diferentes personajes en el libro, en donde hablan de poliedros y sus fórmulas de los mismos. Al final llegan a una conclusión en que con la fórmula de Euler solo se permite la existencia de 5 poliedros regulares, los cuales son tetraedro, cubo, octaedro, docaedro e icosaedro, y nos muestra la imposibilidad de construir otros. Ahora, la biografía de Leonhard Euler.
Nació en Basilea, Suiza en 1707. Cuando apenas tenía 19 años, obtuvo su doctorado en la Universidad de Basilea. Se centró más que en todo en las matemáticas y la física. Fue médico en la Marina rusa en 1727 a 1730. Este periodo fue corto ya que se hizo profesor de física. Se casó con Catherine Hessel, con quien procreó 13 hijos, los cuales 5 de ellos fallecieron en su infancia. Euler hizo varios descubrimientos matemáticos con un bebé en los brazos y con otros jugando en sus pies. En 1735 sufrió una enfermedad que lo dejó ciego de uno de sus 2 ojos. Se obtuvo el Gran Premio Prix en la Academia de París en 1738 y en 1740, en lo cual lo invitaron a Berlín. Durante su estadía de 25 años en Berlín, Euler escribió alrededor de 380 artículos, libros sobre cálculo, órbitas planetarias, artillería, balística, análisis y el movimiento de la Luna, etc. En 1766 retornó a San Petersburgo, en el cual en poco tiempo su ceguera fue total. A los 59 años produjo casi toda su obra a pesar de su ceguera. Falleció en 1783 después de darle una clase de matemática a uno de sus nietos, sufriendo un derrame cerebral. Y ahora Evgraf Fedorov, nacido en 1853, proveniente de una familia de ingenieros, cuya influencia se hizo matemático, minerólogo y cristalógrafo. Desde temprana edad se interesó por las matemáticas, los poliedros, lo cual terminaría convirtiéndose en un tema principal de su investigación. Un poliedro, el cual es un cuerpo geométrico limitado por caras planas o polígonos. Este consistió en diversos grupos de simetría que gobiernan los distintos tipos de embalsados, escribiendo un libro sobre elementos de politopos. Un politopo es la generalización de cualquier dimensión de polígonos bidimensionales, el cual ofrece una clasificación de politopos y deduce los politopos de Fedorov, así se llama el libro, que son los poliedros iguales que llenan los espacios, es decir, una especie de embaldosado tridimensional en el cual contiene un catálogo de 230 grupos espaciales, lo cual equivale a 3 dimensiones de 17 grupos simetrías de embaldosados planos. Fedorov convirtió sus estudios en actividades revolucionarias como miembro de la organización llamada Tierra y Libertad, y murió de pulmonía durante la Revolución Rusa en Petrograd en 1919. Gracias. Lo imposible en álgebra. En esta historia se cuenta que Isabel, Julio, Sotelio y don Raúl se juntaban para cenar todos los viernes y discutían sobre problemas matemáticos. En esto sale el tema de una frase dicha por Leopold Kronecker, el cual dice que Dios creó los números naturales y todo lo demás es creación humana. Por lo tanto, ellos plantean la ecuación x más 1 es igual a 0, la cual su respuesta es menos 1. Por lo tanto, según esta lógica, esta ecuación es imposible. Para esto hacen referencia a los números enteros, los cuales son números complementarios a los naturales. En este caso, la ecuación sí puede ser efectuada. Los números enteros son las agrupaciones de números complementarios a lo natural con números negativos, es decir, un ejemplo de esto es cuando hacemos las gráficas en las ecuaciones. Están divididos los números naturales, que vienen siendo los positivos, y los enteros, que vienen siendo los negativos. Estos únicamente de forma complementaria a los naturales. Los números racionales se le llama a todos los números que contienen 2 coeficientes, es decir, las fracciones. Para esto plantean otra ecuación.
la cual no se divide dentro de 0 para cambiar el valor, en la cual sería 2x más 1 es igual a 0. Entonces, en este caso se separan el número con la variable y se divide por esta, la cual queda un medio. Pero para pasarlo a negativo, en este caso lo potencian 2 a la menos 1, la cual da un medio. También nos enseñan a descomponer los valores en racionales. En este caso el ejemplo vendría siendo x al cuadrado menos 210, lo cual se le hace un tipo de MCM, en la cual su descomposición quedaría en 2 por 3 por 5 por 7, lo cual lo pasan a números racionales que vendrían siendo raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 7. Para esto nos enseñan un dato curioso, ya que los racionales al pasarlos a fracción y operarlos entre sí dan un patrón. Ejemplo, digamos, nos dan 5 séptimos y el patrón es 0 punto y empieza el patrón de decimales, cual vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5 y luego se vuelve a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Para esto también analizan pi, ya que el valor de pi para ellos no es un valor algebraico, sino que es un valor trascendental. Para esto plantean que con pi no se puede lograr un círculo con regla y compás, por lo tanto se deben usar números reales. Continuando con el capítulo de los cuaterniones y los números de Cayley, gracias al teorema fundamental del álgebra sabemos que la ecuación polinomial con coeficiente en el campo de los completos tiene una solución, ya que no es necesario ampliar nuestro sistema numérico. En resumidas cuentas, que parte de los reales podríamos decir que son un álgebra de división de dimensiones 1 sobre ellos mismos. En este capítulo también nos dan algunos personajes destacados, como Carl Louis Lindemann. Él nació en 1852. Fue el primero en demostrar que pi no es un número trascendente, es decir, que pi no es raíz de ninguna ecuación algebraica con coeficientes reales. Bajo la dirección de Felix Klein, él escribió una disertación sobre la geometría lineal no euclidiana y su relación con la cinemática y la estética. La obra principal de Lindemann se enfocó en la geometría y su análisis. Él es famoso, como ya dijimos, por su demostración que pi no es trascendente. También se interesó por la física, trabajó en la teoría del electrón. Asimismo, hizo una investigación sobre la historia de la matemática. Finalmente, este murió en 1939. Continuando con Adolf Hurwitz, él nació en 1859, destacó en matemáticas. Su profesor Schoenberg le dedicaba parte de sus domingos a darle clases particulares de geometría. Con él mismo escribió un libro y luego falleció. Continuamos con Johann Radon. Él nació en 1887, sus materias favoritas eran las matemáticas y las lenguas clásicas. Él tenía muchos problemas de salud, asma, entonces se tuvo que retirar del estudio. Luego regresó. Se enfocó en varios aspectos, tanto como la matemática, física, química, lógica y fisiología. Él murió luego en 1956. Luego nos mencionan a Johann Frank Adams. Él nació en 1930 en Londres, Inglaterra. Sus estudios de matemática los hizo en el Trinity College de Cambridge, Inglaterra. Ahí mismo hizo su posgrado. Después de graduarse en teoría de la medida, decidió cambiar sus intereses. Desarrolló la sucesión espectral, que lleva su nombre como la sucesión espectral de Adams. Este logró demostrar una conjetura propuesta por Heinz Hopf en 1935 acerca de las estructuras de espacio en las esferas. Probó que solo las dimensiones 0, 1, 3 y 7 admiten tal estructura, lo que equivale a que solo los espacios euclidianos de dimensiones 1, 2, 4 y 8 admiten una estructura del álgebra de división sobre los números reales. En 1970 continuó con su investigación en cuestiones de teoría de homotopía. Escribió muchos libros sobre este tema. Este se hizo muy famoso, apreciado por especialistas, estudiantes, recibió muchos conocimientos y finalmente terminó en 1989, que falleció en Inglaterra. Gracias. Comenzaré hablando sobre la imposibilidad de demostrar del capítulo 153 a la página 167.
sobre Euclides de Alejandría. Este hizo 5 postulados. El primer postulado es se puede trazar una línea recta dando los 2 puntos. El segundo postulado, la línea recta se puede prolongar tanto como queramos. El tercer postulado es que con cualquier centro o radio se puede trazar un círculo. El cuarto postulado es 2 ángulos rectos son iguales. El quinto postulado es algo diferente, ya que 2 líneas rectas se intersectan por una media, dejando los 2 ángulos en medio, y después estos se suman y después se restan por 2 ángulos rectos. También don Raúl habló sobre la existencia de una gran matemática llamada Hipatia. Esto confirmó que las conclusiones tienen que ser tanto positivas como negativas, y esto tiene que ser de una manera muy lógica. También habló sobre la existencia de 2 jóvenes llamados Janusz Bolyai y Nikolai Lobachevsky, que ellos llegaron a la misma pregunta de si esto se puede llegar a una contradicción. Pero no llegaron a ninguna contradicción, dejando así varias conclusiones al azar. En medio de la comunicación, un personaje que se derivó de la otra teoría del quinto postulado. Este dijo de que no es trivial la equivalencia, y este otro tratado se conoce como el axioma de Playfair. El intento de sacar y de demostrar el quinto axioma a partir de los primeros 4 postulados. Intentos como este hubieron varios. Si verificamos los primeros 4 postulados y vemos que el quinto, que es el postulado de las paralelas, resulta falso, podemos decir que tanto la geometría euclidiana sea consistente, también lo será la geometría hiperbólica. Y si esto es así, podemos decir que este axioma es independiente de los primeros 4. Es decir, no es consecuencia de ellos. El inicio de los elementos de Euclides. Estos son 23 puntos. Diré algunos puntos, pero antes de decirlos, quisiera darles como una introducción sobre qué son. Estos básicamente se basan en qué es un punto, qué es una línea, qué ángulo es mayor y qué ángulo es menor al otro, qué son las líneas paralelas, ¿no? Ok, comenzando. Un punto es algo que no tiene partes. Las líneas paralelas son aquellas que nos intersectan yendo a una misma dirección. Un ángulo agudo es menor a un ángulo recto. Una línea es una longitud sin ancho. Pasando a otro tema, sobre los factores comunes. Estos son básicamente leyes que nosotros aplicamos cuando hacemos un problema matemático. Pero espero que lo puedan entender. Estos son 5 puntos en total, algunos. Si una cosa se parece a una tercera cosa, entonces estas son iguales entre sí. Si una cosa igual se suma a otra cosa igual, el resultado será igual. Si una cosa igual se sustrae de otra cosa igual, el restante será igual. Okay, pero todo este tiempo hemos hablado sobre Euclides de Alejandría, pero ¿qué sabemos de Euclides de Alejandría? Pues él es uno de los 3 más grandes matemáticos de la historia griega, junto a Arquímedes. Se piensa que él nació entre los años de 365 a.C. y murió en los años de 225 a.C. Se cree que él no es una persona, sino un grupo de matemáticos alejandrinos que crearon los elementos. Toda esta información que nosotros sabemos sobre Euclides la sabemos gracias a un matemático llamado Proclo, que él ayudó a fundar la escuela de matemáticas llamada la primera escuela de Alejandría.
Muchas gracias por su atención. Esto fue el libro Lo imposible en matemáticas del autor Pietro de Castro.